Sí, buenos días a todos. Vamos a hablar algo de cuencas y acuíferos, sobre todo aquí del estado de Zacatecas. La ubicación geográfica de México, pues bueno, de hecho estamos en la franja de los grandes desiertos. Entonces, por ende, pues nuestro estado tiende a ser seco o muy seco. Estamos pues, prácticamente en el semidesierto, ¿verdad? La mayor parte del estado. Tenemos precipitaciones anuales menores a los 500 milímetros o alrededor de los 500 milímetros. Entonces, en nuestro estado, pues sí tenemos, digamos, poca disponibilidad de agua. Estas son las regiones hidrológico-administrativas que forman el país y las que influyen en el estado de Zacatecas. Cuencas centrales del norte, Lerma, Santiago, Pacífico, Pacífico Norte. El agua renovable que tenemos en el país, tenemos alrededor de 451 mil millones y en el estado de Zacatecas solamente 4.016 millones de metros cúbicos. Agua renovable es la cantidad máxima de agua que es factible explotar anualmente en un país o aquí en el estado sin alterar el ecosistema que se renueva por medio de la lluvia. Aquí están nuestras regiones hidrológicas ya en el estado de Zacatecas. La región hidrológica es un área territorial conformada en función de las características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la unidad, a la cuenca hidrológica como unidad básica para la gestión de los recursos hídricos. Aguas superficiales, bueno, pues ya hemos visto cuáles son las que corresponden, de acuerdo con el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya nos las han explicado aquí la abogada y el maestro Juan Carlos. Los principales ríos en Zacatecas, los que escurren hacia el río Santiago, el río Aguanaval y los que escurren hacia el río San Pedro Mezquital. De hecho, Zacatecas es un exportador natural hacia las cuencas Lerma Santiago, Presidio San Pedro y Nazas Aguanaval. Aquí están nuestras cuencas hidrológicas que integran el estado de Zacatecas, donde cuenca hidrológica es la unidad de territorio diferenciada de otras unidades normalmente delimitada por un parteaguas. Las vedas que tenemos en el estado de Zacatecas para las aguas superficiales, vigente tenemos nada más la de Nazas Aguanaval. La del río Tlaltenango se suprimió en el 2018 para establecer una reserva de agua. Ahora en el río Santiago, toda la cuenca del río Santiago tiene una reserva de agua para caudal ecológico. Esa reserva de agua anda sobre 3.700 millones de metros cúbicos que deben de salir al mar de esta cuenca. Zona de veda son aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos en las cuales no se autorizan nuevos aprovechamientos. La disponibilidad de nuestras cuencas prácticamente andamos en ceros. Tanto en la región hidrológica Presidio San Pedro como Lerma Santiago
Se fijan, todas tienden a cero. Donde tenemos un poco más de disponibilidad es en las cuencas que se encuentran limítrofes con el estado de Jalisco y Durango. En la cuenca de Nasa-Naval tenemos algo de disponibilidad, sin embargo es una cuenca que tiene una veda rígida, la cual no permite nuevos aprovechamientos ni nuevas concesiones. Aquí en resumen vemos de hecho la poca disponibilidad que existe en nuestras cuencas y acuíferos. Igualmente, pues los volúmenes disponibles en la cuenca del río Agua Naval no son ofertables debido a que esta región hidrológica cuenta con veda para otorgar nuevas concesiones. Sí tenemos disponibilidad, pero tenemos una veda, así es que no podemos disponer de esas aguas. ¿Qué se tendría que hacer para poder disponer de esas aguas? Obviamente hacer las gestiones ante los consejos de cuenca, que se hagan estudios, que se levante la veda para poder aprovechar esas aguas. Sin embargo, al levantar esa veda es posible también que suceda lo que pasó con la cuenca del río Santiago, donde se reserva el agua también para usos públicos urbanos y para caudal ecológico. Entonces, de la disponibilidad existente es posible que parte de esa agua se reserve para esos usos, que son los usos para los que se puede reservar agua, y el resto pudiera quedar disponible para usos agrícolas. Adicionalmente, se publica el Programa Nacional Hídrico en diciembre del 2020 y algunas cuencas que tenían disponibilidad pasan a déficit debido a que se reserva agua para uso ambiental y para derecho humano al agua. Entonces, algunas de las cuencas que tenían disponibilidad pasaron a déficit. Entonces, actualmente tenemos más cuencas y más acuíferos con déficit. De las aguas subterráneas, como ya nos había mostrado el mapa, pues tenemos la mayor parte del estado, sobre todo, si se fijan, esto es la zona más poblada y obviamente con mayor agricultura, por ende tenemos mayor sobre explotación de los recursos en esta zona. Efectivamente, el estado cuenta con 34 acuíferos, de los cuales nada más 13 tienen disponibilidad y los 21 restantes ya tienen déficit. Aguas del subsuelo, pues obviamente son aquellas aguas nacionales existentes debajo de la superficie. Y acuífero es cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre sí. Y los límites es con fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo. De hecho, este acuífero, por ejemplo, sus zonas acuíferas generalmente son los valles, las zonas de recarga obviamente son en las sierras, pero la zona donde realmente se puede aprovechar el agua pues es menor a su superficie administrativa. Aquí vemos las vedas existentes en el estado de Zacatecas. Todo el estado está en veda desde 1988. La primera veda fue en mayo de 1960, obviamente la zona que ya estaba o que ya presentaba problemas de sobreexplotación, Calera, ¿verdad? Y seguimos con esa sobreexplotación en esa zona. Si vimos el mapa anterior, toda esta parte está en rojo, pues es la zona productiva del estado, ¿no? Aquí están los acuíferos sin disponibilidad. Tenemos un déficit
de 380 millones de metros cúbicos. Ese es un minado en el acuífero, en los acuíferos, que ya no se recupera año con año. Problemas graves: 83 millones de déficit Agua Naval, 72 millones de déficit Calera, 100 millones de metros cúbicos Chupaderos. De esos 380 millones, el 80% está en esos municipios, digo, en esos acuíferos. Otro acuífero con problemas serios también, Loreto. ¿Qué tenemos en Loreto? Es una zona agrícola muy vasta, bueno, pues, pero también donde vemos zonas productivas pujantes, también vemos déficits importantes en nuestros acuíferos. ¿Vale? Está. En contraste, los acuíferos donde hay disponibilidad, tenemos un superávit de 92 millones de metros cúbicos. No se compara con los 380 millones de metros cúbicos que tenemos de déficit. Ni exportando todo este volumen a los otros acuíferos, equilibramos el barco. ¿Vale? Bueno, eso fue con la disponibilidad publicada en septiembre del 2020. Cuando se publica el Programa Nacional Hídrico, también algunos que tenían disponibilidad pasaron a déficit. Ese tenía disponibilidad publicada, acá está en déficit. Tenía disponibilidad, sigue con disponibilidad. Tenía disponibilidad, pasó a déficit. Tenía disponibilidad, pasó a déficit. Entonces, por eso con la programación hídrica, donde se destinó todo este volumen al uso, al derecho humano al agua, algunos acuíferos que tenían disponibilidad pasaron a condición déficit. No quiere decir que estén sobreexplotados, pero ya no hay disponibilidad. Son acuíferos que pueden estar en equilibrio, muy cercanos a cero. Para que un acuífero se considere que está sobreexplotado, su recarga debe ser un 110%, bueno, la extracción debe ser por lo menos un 110% mayor a su recarga. Ahora sí, de los volúmenes de agua concesionados en el estado, el 81% es para la agricultura, el 10% para el público urbano y el 4% para el uso industrial. Números más, números menos, ahí andamos. ¿Vale? Contamos de aguas superficiales con 2.500 títulos, de aguas subterráneas cerca de 19.000 metros cúbicos con 20.000 aprovechamientos en el estado. Al ser un estado que ha estado en veda, pues obviamente todos ocupan título de concesión, a diferencia de otros estados donde había libre alumbramiento, donde pues obviamente al haber libre alumbramiento no requerían título de concesión. Al haber vedas en el estado, todo usuario para cualquier uso requiere su título de concesión. Los bienes públicos a cargo de Conagua, bueno, ya los vimos. Entonces ahí nada más se los digo. Muchas gracias.